Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo voy a cerrar este panel que tenemos acá un poco representando los sectores que están más involucrados en esta innovación del seguro de índice y les queríamos contar cómo es que estamos hoy desde el lado del seguro con el sector agropecuario. Vamos a tratar de ser breves. ¿Con este? Estos son un poco los indicadores que nosotros venimos analizando desde la superintendencia antes del trabajo conjunto que estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura. Un poco siempre tenemos en mira todo el sector asegurador y este sector obviamente no escapa al análisis que hace la superintendencia. Tenemos dos partes que utilizamos para el análisis que hacemos. Una es toda la información que surge de los balances de las compañías de seguros, y otro es una información adicional, que es la que se requiere anualmente a las compañías, específicamente sobre el seguro agropecuario. Esta encuesta que se le hace a las compañías es un poco para traernos más información que hoy no nos surge del balance, como es el tipo de cobertura que se brinda en las provincias donde está localizada esta prima, los siniestros, las hectáreas aseguradas. Si vemos la información que tenemos acá de evolución de primas, podemos ver que es creciente. Sin embargo, cuando analizamos al sector en relación con todas las primas que tenemos del sector seguro, lo que vemos es que solamente el 2%, como decía Bontempo, representa al sector agropecuario, que nos parece que hoy tenemos una amplia potencialidad para decir que podemos crecer, que podemos extendernos. Sin embargo, hay algo que sabemos que necesitamos y era sobre todo la colaboración del Ministerio de Agricultura para que colaboren cómo se puede hacer este crecimiento necesario y que ya también nosotros lo teníamos planteado en el marco del Plan Nacional Estratégico. La Superintendencia lanzó en el año 2012 un Plan Nacional Estratégico de Seguros 2012-2020 y en ese ámbito una de las políticas principales era hacer crecer el sector seguro y este porcentaje que hoy representa el PBI. Y uno de las estimaciones que tenemos más potenciales era el sector agropecuario, con lo cual para nosotros era muy importante poder sentarnos con el Ministerio de Agricultura a debatir estas políticas públicas para poder avanzar. Cuando vemos la siniestralidad, nosotros también un poco nos preguntamos por qué hoy el sector agropecuario no tiene tanta cobertura de seguro. Y cuando analizábamos la siniestralidad, vemos que realmente hay una siniestralidad muy alta, sobre todo si nos paramos, por ejemplo, en esas dos campañas del 2012-2013, tuvimos unas campañas muy fuertes que realmente el sector asegurador lo sintió. Es importante en esta instancia también hablar del reaseguro. La verdad que hoy, si bien el sector asegurador obviamente brinda su pata importante, el reaseguro hoy más o menos está dentro de un 50% de lo que es de las primas que hoy se emiten, cuánto necesitamos el reaseguro en este sector. La realidad es que uno mira estos números y dice, bueno, debería ser un parámetro para el productor agropecuario, debería ser un parámetro que lo incentive a contratar seguros, porque lo que ven es que hay una devolución realmente del sector asegurador en lo que hace al pago de siniestros. Y me parece que ahí es importante también plantear lo que decía Juan en la inauguración de la nobleza que tiene el seguro y la importancia que tiene realmente para nosotros. Esto un poco son la distribución que surge, datos así muy rápidos de la encuesta que tenemos anualmente en la superintendencia que todas las compañías de seguros cargan. La información más que nada en el tipo de cobertura que brindan y principalmente lo que vemos es que obviamente el multirriesgo no es el riesgo que hoy se esté tomando, mayormente lo vemos que está asegurado por granizo y granizo sin adicionales es un porcentaje, pero realmente el granizo sin adicionales es el que mayor porcentaje se lleva hoy
del tipo de cobertura que vamos a contratar. Y si vemos la siniestralidad también, quizás, no sé si se logra ver ahí, realmente en el multirriesgo agrícola, que es el seguro que no se contrata, en la campaña de 2014 también vemos que la siniestralidad superó el 100%, con lo cual esto genera muchas pérdidas para las aseguradoras. No es que es un sector donde hoy las compañías de seguros no aporten, sino al contrario, es un sector, el agropecuario, un sector donde realmente hay un esfuerzo y lo vemos todos los años. Lo sufrimos desde la superintendencia cuando cierran los balances las compañías y vemos que hubo una mala campaña. Obviamente para el productor agropecuario es bueno haber tenido un seguro y recibirlo, y para las compañías lo sufrimos desde la superintendencia al ver los balances, cómo les van quedando. Esto es gráficamente, se puede ver mejor ahí cómo estamos con el seguro de multirriesgo, únicamente es el 2%, con lo cual el otro 98% estamos en granizo y un porcentaje de esa parte, más o menos el 30%, es granizo con adicionales. Otra información que surge de la encuesta es las primas, los siniestros y las hectáreas también que tenemos por provincia. Cuando vamos a ver la distribución, vemos que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, son las primeras 4 provincias en las que se concentra mayormente la cobertura de seguros. A ver si ahí lo tenemos gráficamente, se puede ver mejor. Lo que vemos es realmente que en esas 4 provincias se concentra el 90% de las primas y solo el resto de las provincias tendrían más o menos un 11%. Esta es la información que tenemos por cultivo. Vamos a verla mejor gráficamente. En el cultivo nos pasa algo similar. La realidad es que cuando vamos a ver lo que es soja y cereales, también vemos que son las 2 producciones que concentran también el 90% de las primas que hoy representa el sector seguro. Lo que nos faltaba a nosotros como organismo para poder entender cómo se está dando esta relación entre los seguros y cómo están distribuidos es conocer cómo es el sector agropecuario. La realidad es que uno puede hablar de dónde se concentra, pero también uno tiene que conocer cuál es la producción que hay, porque realmente si no tenemos la producción sería como no poder hablar de algo técnicamente correcto cuando hablamos dónde está la penetración del seguro. Si bien podíamos tener algunas conclusiones respecto de dónde está concentrado el seguro hoy en este sector agropecuario, y decimos, bueno, en el tipo de cobertura vimos que era mayormente granizo, cuando vemos la zona que es la pampa húmeda, y cuando vemos los cultivos son la soja y los cereales. Igualmente nos faltaba esta necesidad de trabajar con el Ministerio de Agricultura para poder hacer un cruce de la información que tenemos nosotros, más específicamente con la que ellos tienen respecto de cuál es la producción agropecuaria. La necesidad de saber la penetración, necesitamos saber qué es lo que se produce, porque si únicamente Argentina produce soja y cereales, obviamente que bueno, eso va a ser lo que está asegurado. En la información que tenemos de las hectáreas aseguradas podemos ver que más o menos es constante. En el año 2014 tuvimos una pequeña caída, pero realmente como que se mantiene después desde el año 2010 hasta ahora, más o menos tenemos una tendencia que se mantiene. De toda esta información que nosotros recolectamos de la superintendencia, de la encuesta que hacemos anualmente, si bien tenemos la información desagregada, esta información no la teníamos como en línea, por ejemplo. No es que podíamos tener el tipo de cobertura en la provincia y a qué cultivo correspondía, sino que eran cuadros que tenían como una doble entrada, pero no los podíamos relacionar unos con otros. Con lo cual, cuando sabemos cuántas hectáreas hay en una provincia, no sabíamos a qué cultivo correspondía. Por otro lado, sabíamos cuánto seguro teníamos en algún cultivo, pero no sabíamos a qué provincia correspondía. Cuando empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio, ellos nos dieron la información de las hectáreas sembradas como para poder hacer el cruce de información, pero lo que nos faltaba a nosotros era poder colocar el cultivo en cada una de las provincias, lo que estaba asegurado. Con lo cual, ahí pedimos la colaboración a las cámaras y a las aseguradoras que, estando acá presentes, les quiero dar las gracias porque la realidad es que siempre estuvieron muy predispuestas para trabajar con nosotros. Y en el marco del Plan Nacional Estratégico empezamos a trabajar con ellos para poder pedir información mucho más desagregada y poder hacer este cruce de información entre lo que tenemos asegurado y
la producción que nos brindó desde el Ministerio de Agricultura. De este análisis que hicimos, bueno, fue obviamente un análisis estadístico, donde llegamos a ver la penetración del seguro, pero como bien decía Paula, nos faltaba saber cuál era la percepción del riesgo. Realmente uno puede hablar de ver que hay una potencialidad en números, porque uno ve que dice quizá tenemos el 50% asegurado, el 40% asegurado, pero si del lado del productor no tenemos una percepción de riesgo, no tiene ganas de contratar un seguro, es muy difícil por avanzar. Y lo mismo nos pasa si desde el sector asegurador esto es lo máximo que pueden brindar, con lo cual acá también surgió estas mesas de trabajo donde decíamos tenemos que trabajar con las cámaras aseguradoras para ver cuál es la percepción que tienen ellos de por qué no podemos hacer crecer un poco más al sector seguro, si es un problema de costos, si es un problema de antiselección, que no podemos llegar a algunos lugares, o simplemente es que el productor agropecuario no tiene interés a veces en contratar una cobertura, y lo mismo hicimos desde el sector, desde el productor agrícola. Las primeras reuniones fueron, como contó un poco Delgado y Juan, eran con las provincias, con los ministerios de las provincias, y después sí, ya hicimos, ya la idea sería, una vez que tengamos las líneas de trabajo definidas, empezar a trabajar con los productores. De este trabajo que habíamos hecho con el Ministerio, habíamos detectado un poco cuáles eran las hectáreas sembradas, las hectáreas aseguradas, no sé si, obviamente me parece que los números no van a llegar a ver, pero más o menos para tener una idea por color, lo más oscuro es lo que más concentra. Acá tenemos que tener en cuenta que hay provincias que las ven en blanco, no se asusten, es porque es un ejemplo donde tomamos algunos cultivos únicamente, por ejemplo, la vid o todo lo que es fructícola no está en este mapa. Y lo que se hizo con este cruce de información a partir de las hectáreas sembradas y las hectáreas aseguradas fue poder tener la penetración del seguro, que era lo que queríamos lograr como marco estadístico, obviamente. Acá nos faltaba también saber saber que acá tenemos potencialidad, pero tenemos que saber cómo lo podemos desarrollar. Si ahí vemos, si bien el orden más o menos siempre se daba en las mismas provincias, quizá cuando hablamos de penetración sí se invirtieron los números en los que estaban colocados. Por ejemplo, antes habíamos visto que Córdoba estaba primero, Buenos Aires después, y acá lo que vemos en penetración del seguro, la primera, que es la más oscura, es Santa Fe, que tiene el 55% de la producción asegurada. Bueno, y para ir finalizando, vamos a contarles un poco de este taller, que es lo que decía Paula, las distintas líneas de trabajo que surgieron. Una era la de avanzar en los seguros de índice. Obviamente sabemos que la extensión del país y con los elementos que tenemos climáticos, que nos contó recién Carlos, quizás no podemos llegar con este tipo de seguro a todo el país y a todas las producciones, pero fuimos identificando en cuáles podíamos avanzar y obviamente donde no se puede avanzar con este tipo de seguro están las herramientas y están los dos organismos a disposición para desarrollar otro tipo de seguro, que quizá ahí sí vayamos con los seguros más de daño. Cuando empezamos a hablar del seguro de índice, en la superintendencia nos surgía esta interpretación o poder analizar un poco cómo es la ley actual de seguros, que es la ley 17418, que prevé que los seguros son de daños y el seguro agropecuario es un seguro de daños patrimoniales, con lo cual el seguro de índice nos llevaba a este escollo de saber si podíamos avanzar en este tipo de cobertura o no y las necesidades que teníamos para poder desarrollarlo. Obviamente esta ley tiene 40 años, con lo cual era imposible que cuando se haya redactado tenga presente lo que es un seguro de índice, pero en nuestro proyecto de ley que ya hemos elevado al Ministerio de Economía sí los tenemos presentes, pero igualmente podíamos hacer una interpretación respecto de si se puede avanzar en este tipo de coberturas con el marco jurídico que tenemos actual y la realidad es que si lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, vimos que sí era posible. La realidad es que para la Superintendencia de Seguros, si bien hay mucha gente que es capacitada y estamos trabajando en este tema, la realidad es que
el organismo que conoce todo lo que es la producción agropecuaria, los organismos que conocen cómo son los índices, cómo pueden correlacionar, y este informe técnico que Paula les contaba es justamente el Ministerio de Agricultura, con lo cual hasta ahora la superintendencia, estando sola en este tipo de coberturas, no había podido avanzar, pero cuando hablamos de una política pública donde estamos dos organismos trabajando en conjunto, nos parece que sí es posible, nos parece que se puede determinar, que el Ministerio puede determinar que hay un índice que correlaciona y que específicamente nos puede decir que ese índice tiene atrás un daño que va a provocar, y además podemos tener en cuenta que sin embargo igual sigue existiendo lo que es la aleatoriedad. También lo que sabemos es que los productores agropecuarios no es que van a contratar un seguro de índice porque ahora van a poder sacar una ganancia para hacer algún tipo de fraude. La realidad es que la percepción o lo que hoy tenemos de la ley actual tiene que ver con que la idea es que una persona no salga enriquecida, no tenga un enriquecimiento por algo que no le ocurrió. Pero también pensado en una cuestión más de fraude, quizá, que una persona asegure un bien a un valor que no le corresponde y que por eso pueda preferir que le ocurra un daño para ganar en lugar de recuperar lo que le podría haber llegado a provocar. En ese sentido, con el trabajo que tenemos y un poco yendo a la resolución que firmaron hoy Delgado y Juan, era contarles que este tipo de coberturas para nosotros es viable, y la idea era dejarlo plasmado en una norma, obviamente siempre pensando en que no vamos a estar solos como superintendencia en este tipo de coberturas, sino que estamos trabajando también con el Ministerio de Agricultura, que son ellos los que nos van a dar ese aporte técnico y de conocimiento respecto de la correlación entre algún índice y el daño que le pueda provocar a los productores o a esta zona que vamos a trabajar. Y bueno, obviamente también el INTA y el Servicio Meteorológico son una pata fundamental en todo este desarrollo y esto que nos espera para la agenda al futuro. Los dos productos que tenemos ya como prueba piloto, la verdad no me voy a extender porque el índice verde que ya lo corregí y le puse índice de vegetación, y el de lluvia que ya lo nombró Paula también. Pero bueno, eso es un poco la agenda que ya tenemos marcada. Esperemos que el 2015 nos pueda encontrar con algún producto ya plasmado en alguna cobertura que se pueda implementar, y bueno, esperemos que a los productores y a las compañías podamos ser este nexo como Estado entre desarrollar el producto y tratar de juntarnos todos para trabajar en que avance y hacer crecer al sector. Muchas gracias.